El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad les digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la predicación de los profetas en el Antiguo Testamento y ya con la manifestación de nuestro Señor en el Nuevo, queda de manifiesto para nosotros un signo claro de cómo se va a realizar la salvación mesiánica. Incluso en estos tiempos de confusión que estamos viviendo tan altos y que seguramente seguirán creciendo. El mundo, así lo dijo el Señor en el Evangelio, será sacudido, ¿sí? Y no solamente la humanidad, sino el mundo entero, porque así está decretado. Por eso Santiago dice que ante esta situación hay que vivir el sufrimiento con paciencia, con muchísima paciencia, tomando como modelos a los profetas, ¿sí? Que sufrieron con paciencia todas las persecuciones, los ultrajes y todas las consecuencias negativas que se manifestaron en su propia persona para seguir a Cristo. Tenemos que poner mucho cuidado, porque nuestra humanidad y nuestra soberbia nos impulsa por tentaciones externas que continuamente nos lanza el demonio a tomarnos la justicia por nuestra propia cuenta. Y por eso es un tiempo en el que nosotros tenemos que estar muy atentos, viviendo cada sufrimiento al estilo de nuestro Señor. La mayor compañera en un camino de estos es la humildad, la capacidad de humillarse, la capacidad de abajarse, la capacidad de hacerse pequeño. Porque si nosotros no vamos trabajando, moldeando nuestra pasión desordenada, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, y ubicándola al abajamiento, es decir, no dejar reclamar a nuestro ego absolutamente nada como si mereciéramos algo, si no le podemos moderación a eso, podemos salir del camino. Y podemos quedar incluidos en el camino de los inicuos, de los injustos, de aquellos que está diciendo el Salmo, el camino de los que acaba mal.
son dos extremos. Un extremo es igualarnos al relativismo de este tiempo, tanto fuera como dentro de la iglesia, y acomodarnos a lo más fácil, a lo que tenga menos problemas en el seguimiento de Cristo en la vida cristiana, y de ir ubicándonos en grupos, de ir ubicándonos en espacios, en ambientes cristianos, donde no tengamos mayor problema y nos podemos ir lavando las manos para no meternos en problemas, para seguir al Señor. Y hoy nos advierte el Evangelio: dichoso el que no se escandalice de mi nombre. Juan está en la cárcel, y está precisamente en la cárcel pasando una prueba muy difícil. ¿Por qué? Porque no se ha avergonzado del nombre de Cristo. Pero el hecho de estar predicando a Cristo y de estar en la verdad y de estar predicando la verdad, a Juan Dios no lo exime de la prueba, Dios no lo exime de la persecución, Dios no lo exime del ultraje, Dios no lo exime de la calumnia, Dios no lo exime de todo tipo de persecuciones. Está en la cárcel después de tener tantos discípulos, tantos adeptos, después de haber bautizado tantas masas. Ahora está solo en la cárcel por el nombre de Cristo. Pero ¿dónde está la virtud heroica de Juan? ¿Dónde está el secreto de la santidad de su vida? Porque dice Jesús: les aseguro que entre los nacidos de mujer no hay uno como Juan el Bautista. La clave está en la humildad. ¿Qué tal que Juan se hubiera puesto a hacer justicia por su propia cuenta? ¿Qué tal que Juan se hubiera puesto a darle vía suelta a los reclamos de su propio ego? ¿Qué tal que Juan se hubiera ido al otro extremo de tomarse la justicia por sus propias manos, como está pasando con algunos católicos hoy? Que ante esta avanzada de errores que hay dentro de la iglesia, ante esta avanzada, porque hay muchos errores dentro de la iglesia, muchos, muchísimos, no unos cuantos, muchísimos. Ante esta avanzada de errores que cada vez se van incrementando más dentro de la jerarquía, dentro de la vida consagrada, dentro de los fieles laicos, en los diferentes grupos que están en la iglesia católica, hasta ante esta avanzada de errores, hay algunos que están cayendo en el otro peligro, y es de tomarse la justicia por su propia cuenta. Lejos de nosotros tal arbitrariedad. Nos perderíamos la promesa del Señor hoy con Isaías, cuando dice: fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los inquietos: sean fuertes y no teman, he aquí su Dios. Porque quien nos salva a nosotros es Dios en persona. Es la promesa del profeta Isaías y de todos los profetas. Sí, Dios utiliza sus instrumentos para una sola cosa. Los instrumentos Dios los llama y los utiliza como medios para que conduzcan las almas hacia Él, para que muestren la verdad a los hombres, y la única verdad de que solamente Dios salva y que nadie más nos va a liberar. Ese es el trabajo de los instrumentos, y por eso hoy el profeta Isaías, en este tercer domingo Gaudete, nos está conduciendo a encontrar una verdad justa, una verdad que nos llena de esperanza, porque no nos está diciendo que nos va a salvar a través de un grupo. No está diciendo que va a mandar un grupo de personas para salvarnos. No, nos está diciendo que Él mismo va a venir a salvarnos en persona, que Él mismo va a venir a pastorearnos. A mí me impresiona mucho cómo hoy dentro de la iglesia algunos, aprovechándose de la debilidad de tantos en la tierra y en la iglesia católica, porque la gente hoy está más frágil, más vulnerable que nunca. La gente hoy tiene más miedo que nunca. Aprovechándose de estas situaciones, hay algunos que se predican a sí mismos como los Mesías y que creen que la única forma de permanecer en la gracia del Señor y de vivir una auténtica y verdadera conversión es estando solamente en algún grupo particular de la iglesia y no en la iglesia. Hay algunos que están absolutizando ciertos modos de vida dentro de la iglesia, aprovechándose la debilidad de algunos
y posponiendo y sustrayendo a la gente de la comunidad por excelencia que es la Iglesia Católica. La comunidad, la única que estableció Cristo y con la que nosotros debemos estar en comunión y en donde tenemos la garantía de ver al Mesías que vendrá a pastorear, que vendrá a reunir al rebaño, es la Iglesia. No es una persona, no es un obispo, no es un sacerdote, no es un religioso, una religiosa, no es un laico, un grupo de laicos, no. Es Dios en persona, es la promesa de Isaías. Dios en persona y se manifiesta a través de la Iglesia. Por eso nosotros tenemos en un tiempo como estos que poner mucho cuidado. Porque el dolor tenemos dos posibilidades con el dolor, que ese es insustituible en la vida cristiana. El sufrimiento lo tenemos que padecer si queremos seguir a Cristo. Ese es insustituible. Entonces, frente al dolor, nosotros tenemos dos posibilidades. Una, aprovechar eso como una oportunidad de purificación personal. Primero personal, porque quien diga que no tiene nada para purificar está muy mal. Y eso se llama presunción. Aprovechar el dolor para la purificación personal y luego también, si alcanza, ofrecerlo para la purificación comunitaria. Hacemos parte del cuerpo místico que es la Iglesia y también tenemos que reparar por muchos miembros de la Iglesia. La Virgen en Fátima lo enseñó de manera concreta y pedagógica. Creer por los que no creen, adorar por los que no adoran, esperar por los que no esperan. Porque el dolor también viene la tentación del demonio, con el dolor de meternos en nosotros mismos y caer en el síndrome del caracol. ¿Cuál es el síndrome del caracol? Que enrosca su cabeza y se mete a contemplarse a sí mismo, a contemplar su dolor y a hacer que todo el mundo se haga solidario con el yo. Y eso es un peligro utilizado por el demonio, porque eso nos acaba, nos destruye. Y hoy hay mucho síndrome del caracol. No, el dolor tenemos que aprovecharlo en justicia, primero como un camino de reparación por nuestras culpas, que son muchas, y tenemos que aprovecharlo. La reparación es una realidad dentro de la Iglesia Católica y dentro de la espiritualidad cristiana católica, dentro de la espiritualidad bíblica. ¿Qué hacían los débiles? ¿Qué hacían los que se sentían oprimidos en el pueblo de Israel? Primero, llorar sus propias culpas, porque sabían que si estaban viniendo tales desgracias, también es porque necesitamos reparar nuestras propias faltas. Por eso Jesús, ante la mujer adúltera, les pregunta a todos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién de nosotros, de los que hoy estamos en esta tierra, no necesita reparar? A ninguno nos han canonizado todavía. Y la mayor muestra de que necesitamos todavía es que estamos aquí en esta tierra. Y es un acto grandioso de la misericordia del Señor. Dios es tan bueno y tan misericordioso que todavía nos sigue brindando un segundo, un minuto, un día y hasta una semana y más tiempo de posibilidad para arrepentirnos y volver a Él. La conversión empieza por ahí. La conversión empieza con un acto de justicia. Cuando yo reconozco que Dios ha sido infinitamente bueno y sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno y seguirá haciendo salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno conmigo, y yo he fallado. Porque todos hemos fallado, dice San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Quién puede decir que no? Todos hemos fallado. Yo el primero como sacerdote, cada día tengo que crecer en esa conciencia de venir al altar para saber que en primer lugar debo reparar mis propias faltas. Y como sacerdote, las del pueblo también. Y debo echarme encima las del pueblo. A mí no me dieron el sacerdocio como un adorno para envalentonarme, para regocijarme a mí mismo, para reparar por mí mismo y reparar por el pueblo. Esa es la tarea
Para eso Dios dio un don tan excelente en su gran misericordia. Entonces, el dolor tenemos que aprovecharlo para entrar en ese camino de conversión, y esa verdadera conversión se manifiesta con la justicia cuando yo reconozco que Dios ha sido bueno, es bueno, seguirá siendo bueno, pero yo tengo mucho por qué reparar. Y eso no es un problema que nos mate la esperanza. Al contrario, debe avivar la esperanza, porque Dios, siendo tan bueno, me da la oportunidad de enmendar en esta tierra, para no perderme la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que entrar dentro de ese grupo, porque es que a uno la presunción lo traiciona y uno puede caer en eso de tomarse la justicia por sus propias manos, y entonces inconscientemente está cayendo uno en presunción de creerse demasiado bueno, y los demás son unos malos, como lo advierte hoy Santiago. Santiago lo está advirtiendo en su carta, ¿sí? Dice: no se quejen unos de los otros, es decir, no se estén dando dedo unos a otros. Por eso qué peligro caer nosotros en las críticas, en la calumnia. Qué peligro, porque el que calumnia es que se cree demasiado santo. Demasiado no, se cree el mejor. Se cree el mejor de todos. Y lo advierte Santiago: para que no sean condenados. Miren, el juez está ya a las puertas, y el juez es uno solo, es el Señor. Ya Juan lo advertía en el mismo Evangelio de San Mateo, creo que es, que se está presentando con el bieldo en la mano para medir, ¿sí?, para recoger lo que sirve y soltar lo que no sirve. Entonces aprovechemos este tiempo, esta maravillosa oportunidad que Dios nos da. Todos deberíamos estar al mismo nivel. ¿Y cuál es el nivel en el que todos debemos estar? De rodillas delante del Señor, con la cabeza agachada delante del Señor, aprovechando la oportunidad que nos da en cada Eucaristía, que nos da en cada posibilidad de levantar nuestras manos, nuestra voz para suplicarle por nosotros y por los demás, y agradeciendo que siendo tan bueno y nosotros al fin de cuentas siendo pecadores, Él nos permita elevar una súplica, y además no solamente la permita elevar, sino que esa súplica sea escuchada y atendida, porque el Señor quiere corazones contritos y humillados. Esos corazones el Señor no los desprecia, no los desprecia. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Esa es la única verdad. Y ese es el único sacrificio que el Señor quiere hoy de nosotros. Por eso, para poder aprovechar esta promesa de Isaías: fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes. ¿Por qué las rodillas? Porque son esas rodillas de los que han estado inclinados constantemente, no delante de los hombres, no suplicándole misericordia a los hombres, porque caemos en idolatría. Esas rodillas que ya están peladitas suplicándole misericordia al Señor. Esas rodillas que constantemente se doblan a los pies del Señor. Por nosotros mismos y por tantos que hoy necesitan. Las rodillas vacilantes, y digan a los inquietos. Juan fue uno de esos inquietos. ¿Por qué fue inquieto Juan? Mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle al Mesías si él era o debería esperar otro. Porque en pocas palabras le está diciendo: yo estoy esperando la manifestación del Mesías, yo no estoy esperando otro. Hoy, ¿qué está haciendo la gente con el miedo? Está corriendo para el mejor árbol, para el árbol que mejor sombra le dé, y eso es un error. Maldito el hombre quien confía en otro hombre y no pone su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que pone toda su confianza en el Señor,
dirá el Salmo 1. Esta promesa es para aquellos que esperan al Señor, que esperan la justicia del Señor, que esperan la manifestación del Señor, que la buscan día y noche. Para eso es este tiempo de Adviento, y por eso le decimos a Él: ven, ven, porque sabemos que nuestra salvación no depende de una persona o de unas cuantas personas, o de estar debajo de la sombra de los mejores árboles que estén dando sombra hoy. No, porque sabemos que nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y que nunca resbalará nuestro pie si ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, porque es un tiempo muy peligroso también. Podemos fiarnos de los hombres, ¿sí?, y terminar con los hombres y no con Dios. O podemos fiarnos de Dios y soltarnos de los hombres. San Pablo, esta fue una lección que aprendió a través de la persecución, porque al fin de cuentas todos los seres humanos somos imperfectos, todos. Si somos capaces de traicionar al Señor, ¿qué no haremos con los demás? Por eso nosotros tenemos que fijarnos también en con qué tipo de personas andamos. Porque una persona que no esté doblando sus rodillas delante del Señor, que toda su vida dependa del Señor, es un peligro para nosotros. Nos hace perder, nos hacen distorsionar el camino, nos llevan por donde, y así nos hablen del Señor, porque hablan del Señor también. Pero eso se nota en las obras, no en la palabra, sí, porque la boca puede con todo. Hay que ver cuánto tiempo dedicamos a la oración. Hay que ver cuánto tiempo le dedicamos a la Eucaristía. Hay que ver cuánto tiempo dedicamos a estar en el Santísimo Sacramento del altar. Hay que ver cuánto tiempo dedicamos para suplicarle misericordia al Señor a través del rezo del Santo Rosario. No porque yo me lo haya inventado, o porque a mí me revelaron esa práctica. No, esa se la reveló Cristo en toda la historia, ¿sí? Y así han llegado los pequeños al reino de los cielos. Para nosotros no existe otra manifestación más plena, verdadera y grande del amor del Señor que la Eucaristía. Por eso es inaudito que uno encuentre gente hoy que tan deportivamente deje de ir a la Eucaristía y que no le importe la Eucaristía. Miren, hay gente que anda pegada de piedades y le afecta la conciencia el dejar de hacer una práctica piadosa. Le afecta la conciencia, pero no le afecta la conciencia dejar de ir a Eucaristía o dejar de ir al Santísimo. Y eso es preocupante en la espiritualidad cristiana, muy preocupante, demasiado preocupante, alarmantemente preocupante. Porque para los cristianos durante estos más de 2000 años de historia cristiana católica, la Eucaristía es el tesoro más grande, porque es el único tesoro que nos redime y nos salva. Toda la función de la piedad mariana, ¿hacia dónde desemboca? Cuando es verdadera. Porque hay mucha piedad mariana que no es verdadera, es falsa. La verdadera piedad mariana me conduce a amar la Eucaristía. Vuelvo y digo, no de boca. Eso es en el corazón, ¿sí? A ver cuánto importa para mí la Eucaristía en el corazón. Cuánto me apasiona la Eucaristía. Cuánto me mueve la Eucaristía. Eso es adentro, en el corazón. Eso no es de la mente ni de la boca. Eso, la boca puede con todo, ¿sí? Porque a veces decimos que amamos la Eucaristía y predicaciones, uno le escucha grandes teólogos de la Eucaristía, volúmenes sobre la Eucaristía, grandes predicaciones sobre la Eucaristía, pero ¿la amamos? Eso habría que verlo. Eso habría que verlo. Por eso Jesús le manda a decir a Juan, díganle a Juan lo que ustedes han visto y después lo que han oído. Hay que verlo. Cuídense mucho, cuiden mucho su fe. Miren, uno puede quedarse sin nada en esta vida,
pero que se quedó con Jesús Eucaristía, se quedó con todo. A uno lo pueden traicionar y dejar solo, tirado en el camino, pero quedó con Jesús Eucaristía, quedó con todo. ¿Sí? Uno puede quedarse sin una comunidad, sin un grupo, sin lo que sea, pero quedó con Jesús Eucaristía, listo, tranquilo, que ya quedó vinculado a la gran comunidad de comunidades que es la Iglesia Católica, y esta Iglesia Católica también tiene una parte que triunfa en el cielo y son católicos y son nuestros hermanos, y la única que nos vincula con ellos, bueno, hay varias oraciones, pero la que más nos vincula con ellos es la Eucaristía. Por eso, en estos tiempos tenemos que pedirle al Espíritu Santo que despierte un fervor especial, una conciencia especial en nosotros por la Santa Eucaristía. Así nos quedemos sin nada, sin nadie, no importa. No importa. Tener al Señor en la Eucaristía es tener el respaldo más grande. Porque se vino lo que sea, se vino el juicio, y estamos con nuestro corazón en la Eucaristía y nada nos va a pasar. Porque creímos lo de los profetas. Dios en persona se va a manifestar. Yo los guiaré. Yo mismo, he aquí a Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y los salvará. Aquí el altar viene Cristo, en alma, en cuerpo, en sangre, en divinidad, en persona, a salvarnos. Y si el Padre nos ve suplicando de corazón en cada Eucaristía, y llegó el juicio, universal o particular, no importa, porque el Padre viendo a su Hijo, de una nos salva. Y si no, miren el ejemplo del buen ladrón. A la última hora, allí estaba el altar, sí, en el Calvario, sí, allí había sacerdote, en el Calvario había un sacerdote, bueno, habían dos, uno, pero estaba la persona de Cristo y Juan, el apóstol, y allí se estaba celebrando la Eucaristía. Y Juan, que fue el único fiel que permaneció, estaba ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo al Padre por la salvación de todos los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Los que se acogieran en esos momentos. Y el buen ladrón se quiso acoger en la última hora y le dio el paraíso. Eso es esperanzador, porque es el primer canonizado de la historia, y no lo canonizó ni un papa, lo canonizó Cristo mismo, en persona, por el grado de esperanza y de confianza que puso en la Eucaristía. ¿Quién era la Eucaristía? El verdadero Cordero, sin mancha, sí, que estaba siendo ofrecido allí, el Cordero Inmaculado que se ofrecía en ese altar del Calvario y que luego resucitó. Y cuando resucitó, Dimas fue llevadito con él y con todos los demás que estaban esperando ahí. Abraham estaba esperando ese día porque todavía Abraham no estaba disfrutando de esa dicha. Por eso dice el Señor a los fariseos, les aseguro que Abraham estaba esperando mi día. Entonces, esto para que nos motivemos a amar la Eucaristía, a no desconectarnos de la Eucaristía, pase lo que pase, suceda lo que suceda, aquí está nuestra garantía y nuestra salvación. Hay gente que uno le dice esto y se asustan. Dicen, no, el Padre nos está enseñando cosas erradas. O será más bien que les han enseñado cosas erradas y no quieren renunciar a ellas. Se asustan porque uno les dice que la Eucaristía es la gran posibilidad, la posibilidad más alta de salvación que nosotros tenemos. Busquemos a Jesús en el sagrario. ¿Se imaginan si la justicia llega y nosotros de rodillas implorando la misericordia del Señor ante un sagrario? Robustezca en las rodillas débiles, vacilantes. Por eso busquemos al Señor en la oración. Este es un tiempo para volver al Señor, una conversión que nos lleve a depender netamente del Señor. Si no estamos así, corremos un gran peligro de perdernos. Por eso no hagamos justicia por nuestras manos,
ni esperemos la justicia de los hombres, como muchos torcidos hoy dentro de la iglesia, ¿sí? Que se han regalado y se han vendido a este relativismo del error. Y estos, miren la promesa del Señor: dichosos los que no se avergüencen de mí, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Que los van a criticar, los van a juzgar, sí, eso es verdad, pero no importa, ya. El que critica le dará cuentas a Dios. El que calumnia le dará cuentas a Dios de eso. Al fin de cuentas, Dios ve las conciencias, Dios nos conoce muy bien y Dios sabe las realidades de cada uno. Cada uno tendrá que dar justicia, tendrá que dar razón de lo que ha hecho, tanto en su interior como en su exterior. Y por eso esperemos a este juez justo. Yo anhelo esta manifestación, porque Cristo nos lo ha venido diciendo estos días. La liturgia de la palabra no juzga por apariencias y no juzga de oídas. Hay de aquellos, qué pesar, de aquellos que se dejan envenenar por la cizaña de la calumnia y de los comentarios, qué pesar, porque parece que son jueces solamente de oídas, y de aquellos que hacen juicios negativos a partir de las apariencias. Pobres. Y tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos muchísimo de ello, porque Él no juzgará por apariencias, ni juzgará de oídas. Tendrá el espíritu de Yahvé, espíritu de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento. Esa es la esperanza que nosotros tenemos fortalecida en estos tiempos, que Cristo en persona venga a orientar. Regirá a las naciones, nos decía el Salmo también estos días, la regirá con justicia y a los pueblos con equidad. Es que ya estamos cansados de tantos líderes injustos. Estamos cansados. ¿Y cómo no vamos a estar cansados? Estamos necesitados. Y ese cansancio despierta una necesidad muy grande de que venga alguien que sea ecuánime, que sea justo, que verdaderamente venga de parte de Dios. Y ese es Cristo nuestro Señor, que viene todos los días en la Eucaristía y que también se va a manifestar de manera gloriosa en su segunda venida para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,